Buenas tardes, hermanos y alumnos de la clase de Fundamentos. Este nuevo viernes nos reunimos, gracias a Dios, a través de este medio para continuar con nuestra capacitación en las clases de Fundamentos de la vida cristiana. Gracias a Dios por su presencia, que ya está listo, y agradezco a Dios por la fidelidad de varios de ustedes que han estado fervientes durante estas semanas, estos meses, buscando ser edificados con la palabra de Dios. Reciban un saludo, hermanos, y sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestra clase para aprovechar bien el tiempo y darle la preeminencia a la palabra de nuestro Dios. Ya hemos orado por este tiempo, así que le invito a tener su manual, la Biblia primeramente, su manual también de la clase de Fundamentos, su lápiz para ir anotando las palabras faltantes y poder tener la concentración adecuada, hermanos. Yo sé que estando en casa hay algunos factores de distracción, es un poco difícil, pero le ruego por favor que tomemos la mayor seriedad y la mayor formalidad para tener estas clases, así como también los cultos, pero ahora la clase. Invito a los que no son alumnos formales, actuales de nuestra clase, que tengan de todos modos su Biblia, que tengan también una hoja donde puedan escribir y que también puedan aprovechar esto, ¿verdad? Y que esto sea como una pequeña probadita de lo que es Fundamentos, para que más adelante también decidan ver por su vida cristiana y su crecimiento espiritual, inscribiéndose a la próxima generación de la clase de Fundamentos. Así que vamos a edificarnos hoy con la palabra de nuestro Dios. Le invito por favor a abrir sus manuales, hermanos, en la lección número 26. Antes, en lo que lo buscan, y antes de iniciar la lección número 26, si ya se fijó usted, la lección 26 se titula La Gran Institución. Y la gran institución, ahí el tema se está refiriendo a la iglesia. Vamos a hablar de la iglesia, de lo que dice la Biblia de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo se forma la iglesia? ¿Quién fundó la iglesia? Vamos a estar hablando de todo lo que la Biblia habla que es básico en cuanto a la iglesia. Ahora, antes de iniciar, hermanos, esta lección 26, yo quiero introducirme de esta manera. Hay cristianos que equivocadamente, aclaro, equivocadamente piensan que la vida cristiana consiste únicamente en asistir a la iglesia, en llegar a la iglesia, en ser de una iglesia, en participar en una iglesia, en ser miembro de una iglesia. Y para muchos cristianos, créamelo, ser cristiano simplemente es estar en una iglesia, ser de una iglesia o asistir a una iglesia. Y se la pasan su vida creyendo que así es, como si Dios solo se interesara de si llegan o no llegan a una iglesia. Quiero decirle que esa es una idea equivocada. La lección de la iglesia es la lección en nuestro libro número 26, hermanos. ¿Saben qué quiere decir eso? Que hay 25 lecciones antes que a Dios le importan de nuestra vida, antes de hablar de la iglesia. Hemos hablado de lo que debemos creer en las primeras lecciones, de quién es Dios, qué es la Biblia, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo. Hemos hablado de la santidad y de lo que Dios quiere de nuestra vida. Hemos hablado de nuestras emociones y que Dios quiere tener control sobre ellas. Hemos hablado también de cómo tomar decisiones, cómo enfrentar las pruebas, cómo enfrentar las tentaciones y salir vencedor. Hemos hablado acerca de la familia recientemente, que hablamos los temas acerca de la familia. Y hemos hablado de tantos temas, hermanos, que también son importantes en la vida cristiana. Así que si usted creía que a Dios solo le importa que llegues y asistas a una iglesia, estamos en un error. A Dios le importa nuestra vida. A Dios le importa cómo vivimos, cómo somos, cómo decidimos, cómo es nuestro hogar, cómo nos conducimos, cómo es nuestra manera de ser, qué miramos, qué oímos, qué pensamos, cómo hablamos. Eso es ser cristiano, hermanos. Agradar a Dios en todas esas áreas de nuestra vida. Porque hay de aquel, tristemente lo digo con tristeza, hay de aquel que diga cosas como: yo ya estoy llegando a la iglesia y lo que yo haga o no haga con mi vida privada, eso no le incumbe a Dios.
terrible error, hermanos. Con llegar a una iglesia estamos cumpliendo, obedeciendo a Dios en algo, pero hay muchas otras cosas más que hemos visto que Dios también quiere de nosotros. Así que le recuerdo, vamos a hablar de la iglesia, pero hay 25 lecciones antes que ya nos enseñaron cómo debe ser, vivir y conducirse un cristiano. Le animo, hermano, a no olvidar esas lecciones y guardarlas en el corazón, porque la Biblia se guarda con el corazón. Vamos por favor a nuestra lección número 26, la gran institución, la iglesia. Y vamos a entrar de lleno, hermanos. En esta lección no hay introducción, nos vamos directo al punto 1 y vamos a ver un panorama de lo que vamos a ver en este punto número 1 que se titula ¿Qué es la iglesia? Vamos a ir viendo ahí el panorama en pantalla para que tengamos un resumen de lo que vamos a estar mirando. Vamos a hablar de qué es la iglesia, qué significa, cuál es su definición, ¿verdad? Y vamos a estar viendo algunos detalles en esta parte. Punto número 1, ¿qué es la iglesia? Bien, hermanos, entremos con nuestros manuales, todos por favor con su mirada allí, en su manual y escuchando. Dice nuestro libro: la palabra iglesia, como la encontramos en el Nuevo Testamento, viene del griego eclesia. Eclesia, ¿ya lo vio ahí? Eclesia es la palabra griega para iglesia, hermanos, y significa asamblea. Asamblea, la palabra que falta allí es asamblea. ¿Qué significa la palabra griega eclesia? Significa asamblea. Vamos a especificarlo. Dice, esta palabra se deriva, eclesia, se deriva a su vez de eka, y significa fuera, fuera. Y kaleo es la otra parte o la otra partícula de la que se compone eclesia. Kaleo significa llamar o convocar. Llamar o convocar. Resumamos estas dos, hermanos. Entonces, eclesia viene de que significa fuera, y del verbo kaleo, que significa llamar, ¿sí? Así está conformada la palabra eclesia, por un prefijo fuera, y por un verbo que es kaleo, escrito como klesia, que significa llamar fuera. Ahora, dice nuestro manual, esta palabra tiene la idea entonces de un grupo de personas separadas. Repito, un grupo de personas separadas, la palabra que falta, o llamadas fuera de entre la multitud de personas para formar una asamblea con identidad propia. Hermanos, la palabra griega para eclesia nos enseña ya que se trata de un grupo de personas. No es un templo, no es un edificio. La iglesia es un grupo de personas llamados fuera. Eso quiere decir la palabra eclesia, llamados fuera o congregados aparte. Podría ser otra definición que nos podría ayudar, ¿sí? De la palabra eclesia, que significa llamados aparte o llamados fuera. De ahí viene la raíz de nuestra palabra que usamos para iglesia. Entonces, hermanos, de entrada, debemos entender que iglesia está hablando de las personas, no está hablando de edificios. Tampoco está hablando de religiones, tampoco está hablando de denominaciones y tampoco está hablando de edificios. Así que la palabra eclesia entonces significa un grupo de personas llamadas fuera o una asamblea. Continúo, hermanos, con el siguiente párrafo. La palabra iglesia se usa también en un sentido limitativo y se refiere a un grupo, a un solo grupo de personas que se halla en un lugar específico. Por ejemplo, en Romanos 16:4 se menciona las iglesias. En 1 Corintios 1:2 se menciona la iglesia en Corinto. En Colosenses 4:15 se menciona la iglesia que está en su casa. ¿Dónde estaba esa iglesia de Colosenses 4:15? En la casa de alguien, ¿verdad? Entonces se está refiriendo no a la casa ni al edificio. Dice la iglesia que está en su casa, refiriéndose al grupo de
personas que conformaban esa iglesia. También, hermanos, en Colosenses 4:16 se menciona la iglesia de los laodicenses, de los de la ciudad de Laodicea. Y en Apocalipsis 2:1 se menciona la iglesia en Éfeso. Y Éfeso era una ciudad de Asia Menor. Entonces habla de la iglesia en Éfeso, en ese lugar. Estas iglesias, hermanos, eran grupos de cristianos de diferentes tamaños, que se reunían en una localidad específica. La palabra que falta allí es localidad. La iglesia es un grupo de cristianos que se reunía en una localidad específica y son llamadas iglesias porque en verdad lo eran. Son, por lo tanto, iglesias locales. Esta es la manera que les hemos designado, hermanos, basados en la palabra de Dios. Es correcto decir iglesias locales. ¿Qué significa cuando decimos iglesia local? Estamos hablando de una iglesia en particular que se reúne en un lugar específico, ¿sí? Hoy podríamos no hablar de la iglesia en Éfeso, ni en Corinto, ni en la Odisea, pero hoy podríamos hablar de la iglesia en Cozumel. Y estamos hablando de una iglesia en un lugar específico que se reúne. O podríamos hablar de la iglesia en Playa del Carmen, la iglesia en Cancún, la iglesia en la Ciudad de México, la iglesia en Villahermosa, la iglesia, etcétera, hablando de un lugar, de una iglesia en especial que está en una ciudad. Por supuesto, puede haber en una ciudad varias iglesias locales, pero estoy refiriéndome ahorita a una, ¿sí? Entonces, iglesia local es una iglesia en específico y le hemos llamado así, iglesia local. Miremos las notas, dice, pues, es el concepto neotestamentario de la iglesia. No, hermanos, atención con lo que sigue, y hermanos que no son alumnos, pero están mirando esta clase, escuchen lo que sigue con atención. No existe en la Biblia el concepto de una iglesia universal o una iglesia invisible, lo cual, hermanos, son conceptos de falsas congregaciones que hoy abundan en nuestra sociedad. Está la idea errónea de que existe la iglesia universal. Y hasta hay una secta que se llama así, usted lo sabe, la Iglesia Universal. Pero no solo me estoy refiriendo a la secta, me estoy refiriendo a que hay a ciertas congregaciones llamadas cristianas que creen en la Iglesia Universal. Y tú le dices, ¿y cuál es la Iglesia Universal? Pues la de todos, ¿verdad? La que forman todos los cristianos en el mundo. Bueno, quiero decirle, hermano, que la Biblia nunca se refiere a una iglesia universal. Se refiere a las iglesias locales. A veces decimos, hermanos, Cristo cuando venga va a venir por su iglesia. ¿Es correcto? Cristo cuando venga va a venir por los creyentes de sus iglesias. Porque en la tierra no hay una iglesia, hay muchas iglesias locales. Esa es la idea que les quiero transmitir. Es un error pensar en la iglesia como una iglesia universal de todo el mundo, ¿verdad? Eso no existe, no se puede, ahorita vamos a ver. Pero la Biblia sí habla de iglesias locales, un grupo de creyentes que se reúnen en un lugar específico, determinado, y que están ahí alabando y glorificando a Dios. Algunos también hablan de la iglesia invisible, conceptos equivocados que la Biblia directamente va en contra. Continuamos con la nota, dice: cuando llevamos a cabo un estudio serio de la iglesia en el Nuevo Testamento, podemos ver que el concepto que encontramos vertido y definido en todas las páginas del Nuevo Testamento es el de la iglesia local. Anote esa palabra, local. En esta lección analizaremos el concepto neotestamentario de la iglesia y cómo está definida. Sin embargo, podemos adelantarnos a definirla de la siguiente manera. Hermanos, ahí está en sus notas y también va a aparecer en la pantalla una definición extendida de lo que es la iglesia. Le voy a pedir que ahí lo lea en su mente mientras yo lo leo aquí en voz alta. Dice: la iglesia es el conjunto de creyentes regenerados por su fe en Cristo, bautizados por inmersión, quienes se reúnen en un lugar con el propósito de adorar a Dios, predicar el evangelio al mundo perdido,
edificar a los creyentes bajo la doctrina apostólica y celebrar las dos ordenanzas que dejó el Señor. La iglesia se somete a la autoridad suprema de Cristo, teniendo a la Biblia como única norma de fe y práctica, y cuyos oficiales son pastores y diáconos. Bueno, ese párrafo que acabo de leer, que está ahí en el manual, yo quiero que todos los que tienen su manual, que son alumnos, lo lean ahora conmigo en voz alta. Esto es muy importante, hermanos, es la definición bíblica de iglesia. A esta definición se le podríamos poner varias citas bíblicas, porque brota de la Biblia, pero vamos a leerlo, por favor, desde ahí, desde sus hogares. Vamos a leerlo juntos en voz alta. Acompáñeme. Dice: la iglesia es el conjunto de creyentes regenerados por su fe en Cristo, bautizados por inmersión, quienes se reúnen en un lugar con el propósito de adorar a Dios, predicar el evangelio al mundo perdido, edificar a los creyentes bajo la doctrina apostólica y celebrar las dos ordenanzas que dejó el Señor. La iglesia se somete a la autoridad suprema de Cristo, teniendo a la Biblia como única norma de fe y práctica, y cuyos oficiales son pastores y diáconos. Hermanos, eso es la definición de iglesia. Reitero, la iglesia no es el edificio, la iglesia no es la construcción, es por eso no debemos amar la construcción, debemos amar a la iglesia, no amar la construcción. Y eso también, esta definición nos va a ayudar mucho, que usted se la guarde en su corazón, porque nos va a ayudar a diferenciar que no todo lo que se dice iglesia realmente lo es. Hermanos, quiero que notemos un poquito nuestro entorno en el cual nosotros vivimos. En nuestra sociedad, y específicamente aquí en donde nosotros vivimos, sabemos que abundan lugares, casas, terrenos, patios, edificios, auditorios, ¿verdad?, que se hacen llamar iglesias. Se hacen llamar. Cuidado, hermanos, no porque un lugar tenga fuera el título iglesia o porque la gente de la comunidad le nombre iglesia, no por eso ya lo es. La Biblia es la que define qué es y cómo es una iglesia. Yo le invito por eso que a través de esta lección usted y yo aprendamos a tener el discernimiento para identificar una verdadera iglesia y para identificar cuáles son las cualidades, características de una verdadera iglesia que la separan de otras que podrán llamarse o serán congregaciones, pero no son verdaderamente iglesias a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de nuestro Dios. Así que no todo grupo es una iglesia, hermanos, cuidado. A veces decimos, no, la iglesia de allá enfrente, la iglesia de la esquina, acaban de poner una iglesia. Es una palabra muy especial que debemos tener cuidado de usarla. Podemos usar el nombre congregación, pues sí, ¿verdad? No con eso estamos diciendo que es correcta, pero una congregación, ¿sí? Pero hermanos, la Biblia sí nos da las características de una verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Bien, hermanos, entonces repasemos. Ahí acabamos de ver lo que es la iglesia, cómo se entiende, ¿verdad?, la palabra, qué significa como asamblea, como llamados fuera, como un grupo de personas llamadas. Y también, hermanos, en la Biblia siempre se refiere a una iglesia local. Bien, hermanos, ahora vamos a entrar al punto número 2. Hemos quedado claro ya lo que es una iglesia de manera sencilla y práctica. Un grupo de personas llamadas a ser congregadas, y si queremos una definición más extendida, es ahí el párrafo. Más tarde lo podemos repasar para que nos recuerde claramente lo que es la iglesia, hermanos. Pero quedémonos con esto: es el grupo de personas creyentes reunidas y que siempre nos habla de una iglesia, ¿cómo? Local. Nada de iglesia universal, nada de iglesia invisible, iglesia local o iglesias locales, ¿verdad?, cuando hablamos de varias. Bien, hermanos, vamos a entrar al punto número 2, ¿cómo comenzó la iglesia? Eso hay que saberlo, ¿cómo comenzó la iglesia? Y vamos a empezar con la letra A, su fundador. Su fundador, hermanos, fue el Señor Jesucristo. Vamos a entrar con ese primer punto. Su fundador, ¿qué quiere decir fundador? El que la inició, el que la originó, y quien es la roca de la iglesia, la roca basal o la roca fundamental, es el Señor Jesucristo.
Vamos a empezar a leer ahí en nuestras notas cómo comenzó la iglesia, letra A, su fundador Jesucristo. Acompáñenme por favor, hermanos, ahí con su manual, leyendo conmigo, dice: el mismo Señor Jesucristo fundó la iglesia antes de ascender a los cielos. ¿Listos, hermanos, con su Biblia? Iniciemos en Mateo 16, por favor. No le huya a buscar las citas en la Biblia. Hoy vamos a leer bastantitas porque quiero que quede bien cimentado acerca de esto de la iglesia. Mateo 16, 16 al 18. Miren lo que dice, yo lo leo. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Estoy en Mateo 16, 18, y aquí viene el versículo importante en esto. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cómo sabemos que Cristo la fundó la iglesia? Porque le llama mi iglesia. Y dice que Él la edificaría. El texto dice que Él edificaría su iglesia, hermanos. Cristo, y el hecho de que Él sea el Salvador, Él sea el que murió en la cruz y resucitó, y que Él sea el Cristo, eso a Él lo capacita para ser el verdadero y único fundador de la iglesia. Hermanos, el fundador de la iglesia no fue Pedro. El fundador de la iglesia no fue ninguna persona con autoridad religiosa, llámese como se llame. La iglesia fue fundada por el mismo Señor Jesucristo. Él le llama mi iglesia. Continúo en las notas, dice: la fundó sobre sí mismo, pues Él es el fundamento. La palabra que falta ahí es fundamento. Él es el fundamento. Y mire qué precioso, hermanos, lo dice la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Repito, primera Corintios 3, 11, dice así: porque nadie, escúchelo bien, hermano, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, ¿quién? Jesucristo. Primera Corintios 3:11, hermanos, nos dice que el único fundamento de la iglesia, único, es Jesucristo. Esto, hermanos, por supuesto, pone aparte a pastores, diáconos, hermanos, ¿verdad? Y todo. Ellos no somos los fundadores de las iglesias. Es Cristo el que la fundó, el que la originó y el que la sostiene. Por eso dice este texto, lo vuelvo a leer: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hermanos, también dice Efesios 2:20, busquémoslo. Efesios 2:20, un versículo que vamos a repetir, pero dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cómo le llama ahí la Biblia a Jesucristo, hermanos? La piedra del ángulo. ¿Sabe qué significa eso en términos bíblicos del Nuevo Testamento? Que era la piedra principal desde donde se sostenía todo el edificio. Entonces nos está diciendo, hermanos, que Cristo es la piedra principal de la iglesia, porque Él la fundó, es su iglesia, y nadie puede poner otro fundamento más que Él. Vuelvo a nuestras notas. La iglesia que Jesucristo fundó no fue una iglesia universal o invisible, sino una asamblea local de creyentes. La palabra que falta es asamblea. Él hizo referencia a ella en Mateo 18, 17, cuando dijo: dilo a la iglesia. Eso está en Mateo 18, 17, hermanos. Y dice en nuestras notas, especifico, dice: aquí en Mateo 18, 17, Jesús estaba enseñando acerca de lo que un cristiano debería hacer cuando otro se rehúsa a arreglar una ofensa. El último paso es decirlo a la iglesia. Para que la iglesia, o sea, el conjunto de creyentes, le hable. Así dijo Cristo. Esto, hermanos, o este paso de la disciplina, no es posible hacerlo como pensando en una iglesia universal o invisible. Eso solamente es posible cuando hablamos de una iglesia
local. Imagínense a Cristo, hermanos, diciéndole a sus apóstoles, a sus discípulos, cuando alguien se rehúse a arreglar la ofensa, díganselo a la iglesia universal. Pues, ¿cómo, verdad? Díganselo a la iglesia invisible. Pues, ¿a quién se lo decimos? Cristo no estaba hablando de una iglesia universal ni de una iglesia invisible. Cuando Cristo dice dilo a la iglesia, se está refiriendo dilo a la iglesia local, porque Cristo fundó una iglesia local. Hay que tener claro eso, hermanos. Continúan las notas, dice: todos los creyentes en Cristo Jesús de todos los tiempos, un día formaremos en el cielo la iglesia de Cristo, la cual será gloriosa, sin mancha ni arruga, como dice Efesios 5, 25 al 27, y será su esposa espiritual, según Apocalipsis 19, 7 al 8. Pero ahora, o sea, en el presente, esta iglesia, la de sin mancha ni arruga, que será gloriosa, que habla Efesios, existe solo en perspectiva. La palabra que falta ahí es perspectiva. O sea, hermanos, en perspectiva quiere decir a futuro. La iglesia sin mancha ni arruga, que dice Efesios, la iglesia que será gloriosa, solo ahorita la podemos imaginar en perspectiva. Un día será en los cielos. Pero ahorita somos iglesias imperfectas, iglesias locales imperfectas, con manchas y con arrugas, ¿verdad? Con faltas, y no somos tan gloriosos todavía, pero un día en el cielo, cuando todos estemos ya en el cielo, en la presencia de Dios, entonces ahí seremos ese conjunto, ¿verdad? De la iglesia sin mancha ni arruga. Pero eso ahorita está en perspectiva, a futuro. Lo que tenemos en el presente se llaman iglesias locales. Hermano, no se confunda con esto. La Biblia habla de iglesias locales y es lo que debemos creer, ¿verdad? La iglesia de Éfeso, la iglesia en Roma, la iglesia en su casa, la iglesia, etcétera, como nosotros hoy lo somos, hermanos. Una iglesia local. Eso enseñó Cristo. Bien, vamos a ver ahora, no solamente lo fundó Cristo y no hay otro fundamento, sino letra B, por favor, ahí en sus notas, letra B, sus inicios. Sus inicios. Sus inicios. Vamos a ver que los inicios del Señor Jesucristo fueron durante el ministerio, durante su ministerio, durante el ministerio del Señor Jesucristo. Vayamos buscando Mateo 16, 16 al 18, y dice nuestras notas: la iglesia comenzó a formarse después de la declaración de Cristo en Mateo 16, 16 al 18. Voy a leerlo, hermanos, por favor pongan atención una vez más. Este pasaje es muy importante cuando hablamos de la iglesia. Mateo 16, 16 al 18 dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Como vemos, hermanos, en esta porción, el Señor Jesucristo no solamente nos dice que Él es el fundador de la iglesia, sino también nos va a hablar de cuándo comenzó entonces la iglesia. Dice en nuestras notas: la iglesia comenzó a formarse después de la declaración de Cristo en Mateo 16, 16 al 18. Y ya estaba formada antes de que Cristo ascendiera a los cielos. ¿Qué quiere decir con eso nuestro estudio, hermanos? El Señor Jesucristo un día dijo: edificaré mi iglesia. Y en otro pasaje posterior, Él ya habló de la iglesia como algo establecido. ¿Qué quiere decir? Que Cristo fundó la iglesia durante su mismo ministerio en esta tierra. De modo que cuando Cristo asciende a los cielos, ¿qué dejó en la tierra? Una iglesia local. Lo vamos a ver ahorita. Dice nuestras notas: por lo tanto, antes del día de Pentecostés también, ¿verdad? Antes de que Cristo ascendiera a los cielos, y por lo tanto, antes del día de Pentecostés, hermanos, hay congregaciones, vuelvo al punto, que creen, y a lo mejor usted alguna vez lo creyó y por eso quiero mencionarlo, creyó que la iglesia se fundó en el Pentecostés.
¿Qué pasó en el día de Pentecostés? En el día de Pentecostés el Espíritu Santo vino a habitar y a morar de forma permanente para dar poder a los cristianos, a los creyentes de esa primera iglesia, para que ellos fueran testigos del Evangelio de Cristo. Y algunos dicen, ahí comenzó la iglesia, con la predicación de Pedro en Hechos capítulo 2, lo que se nos ha estado compartiendo últimamente. Hermanos, no es así. La iglesia no comenzó allí con Pedro. La iglesia comenzó durante el ministerio del Señor Jesucristo. Él la fundó, Él la originó y Él la inicia. Por lo tanto, hermanos, lo sabemos, dicen nuestras notas, debido a 3 razones. Mire qué interesante. ¿Cómo sabemos que Cristo fundó la iglesia durante su ministerio? Bueno, primero, en Mateo 18:17, Jesucristo ya menciona, atentos con sus notas, en Mateo 18:17, Jesucristo ya menciona a la iglesia como existente. Cuando Jesucristo dice, dilo a la iglesia, se lo dice a sus discípulos y no les está hablando de algo que no existe, les está hablando de algo que ya existía, que él mismo había fundado. Segunda razón, en Hechos 2:41 vemos que aquellos que creyeron en Cristo y se bautizaron con motivo de la predicación del día de Pentecostés, dice que se añadieron aquel día, ¿se acuerda? Como 3,000 personas. Pero, ¿a qué se añadieron? Hermanos, no se puede añadir a alguien a algo que no existe previamente. Por lo tanto, la respuesta lógica es que los que creyeron y se bautizaron en el día de Pentecostés se añadieron a la iglesia que previamente ya existía en Jerusalén. Esto nos lo confirma el versículo 47 que dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces la iglesia ya estaba durante el ministerio de Cristo, Él la funda, y cuando Él asciende, atención, cuando Él asciende a los cielos, la iglesia ya estaba. Él deja una iglesia establecida, deja una iglesia local establecida. De modo que en el día de Pentecostés, cuando 3,000 personas en una predicación de Pedro se convierten al Señor, ¿qué dice la Biblia que hicieron? Se añadieron ¿a qué? A lo que ya existía, la iglesia. Hermanos, eso nos deja en claro que la iglesia estaba desde que Jesucristo la funda durante su ministerio terrenal. Y también la tercera razón que está en nuestras notas dice así, ya tenían los elementos, la palabra que falta ahí es elementos, ya tenían los elementos necesarios para constituir una iglesia. Sí, hermanos, cuando Cristo asciende a los cielos y se quedan sus discípulos, los creyentes que habían seguido al Señor, dice la Biblia que unos 120 aproximadamente en número, ellos ya tenían todos los elementos necesarios para hacer una iglesia, porque ya lo eran. Mire, dicen nuestras notas, tenían el evangelio, ya, Cristo ya había muerto y resucitado, eran bautizados todos ellos, estaban organizados porque ya tenían sus líderes, eran los apóstoles, primariamente Pedro, tenían a Cristo como cabeza, era su autoridad. Ya tenían las ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Ya tenían la gran comisión, Cristo se las había dado al ascender al cielo. Y como asamblea ya hasta tomaban decisiones. Dice la Biblia que hasta se reunieron a elegir quién iba a ser el sucesor de Judas. ¿Se acuerda? Ya funcionaban como iglesia y el Pentecostés ni había llegado todavía. Hermanos, con todo esto lo que queremos reforzarle a usted es que usted crea lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que el Señor Jesucristo es el fundamento de la iglesia, Él la fundó, pero además la fundó durante su mismo ministerio en la tierra. De modo que cuando Él asciende a los cielos, ya deja la primera iglesia bautista de Jerusalén. No se llamaba así, ¿verdad? Pero así la queremos llamar ahora, porque era la primera iglesia local. Era la primera y original iglesia local. Hermanos, deseche cualquier otro pensamiento de que la iglesia la fundó un hombre, de que la iglesia la fundó Pedro, porque Pedro tiene las llaves de la iglesia y que no sé qué tanto, ¿verdad? Tantas falsedades que creemos por no leer la Biblia.
Viene a continuación una exploración bíblica que ustedes van a hacer de tarea. Por cierto, hermanos, quiero felicitar a los hermanos que hacen la tarea, que se están esforzando en estos días de prueba, de estar en casa, para tomar unos momentos para hacer su tarea. Felicito a los que han enviado sus videos de los versículos de memoria. Felicito a los que han hecho sus tareas en limpio, ¿verdad? Y también felicito a aquellos hermanos que que realizaron también sus tarjetas con las reflexiones que hicimos en las lecciones pasadas respecto a la familia. Ahora viene otra tarea y yo le invito a hacerla. Por cierto, hermanos, si usted no ha realizado las tareas anteriores, le invito en amor a poderlas realizar, porque allí va a encontrar bendiciones que Dios le va a comunicar a usted cuando las realice de manera personal y privada. Y después, hermano, por favor, compártame sus tareas para que yo también esté al pendiente de usted, de sus dudas, de su cumplimiento con sus tareas. Y esta va a ser una tarea más, el cuadro de la exploración bíblica 1, una exploración muy sencilla, hermanos. En 15 minutos la realiza con toda comodidad y se trata de encontrar en la Biblia cuáles son las figuras con las que se le compara o representa a la iglesia. Y ahí vamos a encontrar muchas bonitas enseñanzas de cómo la Biblia compara a la iglesia con, o que la iglesia es como, o que la iglesia se parece a, y vamos a encontrar varios símil o figuras que la Biblia menciona para comparar a la iglesia. Se va a sorprender, hermano, cómo le llama la Biblia a la iglesia en varios de esos pasajes. Le invito a hacerlo en casa, tomarle una foto, mandármela de manera privada a su servidor, por favor, de manera privada de preferencia, para poder estar al pendiente de sus tareas. Invito a los que tienen tareas retrasadas también. Punto número 3, hermanos. Punto número 3, y es donde vamos a tardar un poco más porque es el punto más extenso. Sin embargo, quiero entrar a un repaso rápido. ¿Qué es eclesia? De la palabra griega de que usamos para iglesia viene del griego eclesia, que quiere decir asamblea o grupo de personas llamadas fuera, ¿verdad? Nosotros ya la entendemos como el grupo de personas creyentes en Cristo Jesús, bautizados por inmersión, que se reúnen en un lugar para cumplir con los 3 propósitos que da la Biblia y que están enseñados y edificados bajo la doctrina apostólica y que cumplen las 2 ordenanzas que dejó el Señor Jesucristo, etcétera, etcétera. Eso es la iglesia. Vimos quién la fundó, Jesucristo, Él es el fundador. Y vimos cuándo inició, durante el ministerio de Cristo. Bien, hermanos, ahora vayamos a lo siguiente, que es algo muy importante. Punto número 3, ¿cómo se llama? ¿Cuáles son los elementos que definen a una iglesia neotestamentaria? ¿Qué quiere decir neotestamentaria? Del Nuevo Testamento. ¿De acuerdo, hermanos? Voy a repetir el título, ahí está en pantalla. ¿Cuáles son los elementos que definen a una iglesia neotestamentaria? En otras palabras, si quisiéramos decir cómo es una iglesia bíblica, cómo debe ser una iglesia neotestamentaria del Nuevo Testamento, bueno, vamos a ver 4 aspectos que están ahí en pantalla. Vamos a ver sus miembros, vamos a ver sus ordenanzas, vamos a ver sus oficiales y vamos a ver sus propósitos. Y así se define una iglesia neotestamentaria, una iglesia bíblica. Hermanos, una iglesia, para que sea iglesia del Señor, debe tener esas 4 características o 4 elementos. Vamos a entrar de lleno a cada uno. Letra A, sus miembros. Sus miembros. Sus miembros. Es el primer elemento, hermanos, que vamos a analizar. Vamos a nuestras notas, por favor. Leamos en las notas. Dice, una iglesia neotestamentaria tiene una membresía definida. Tiene una membresía definida. La palabra que falta es definida. El concepto membresía surge de la enseñanza de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, del cual cada cristiano bautizado es un miembro. ¿Cuáles son los requisitos para ser miembros de una iglesia? Hermanos, antes de hablar de los miembros, déjenme decirle algo muy importante respecto a la membresía. Estamos hablando los elementos que definen a una iglesia neotestamentaria. Y el primer elemento se llama sus miembros. Ha habido creyentes que he conocido que no tenían o no tienen conocimiento de que la iglesia se maneja por medio de membresía o de miembros.
Sin embargo, hermanos, a veces entendemos mal este punto y creemos que se trata algo como formar parte de un club o algo que es elitista y que no acepta a otros si no eres miembro. Déjeme decirle, hermano, primeramente que la idea de membresía no es mía. La idea de membresía no es de esta iglesia, la idea de membresía es de la Biblia. Dios la puso así para la iglesia. Y la idea membresía viene del concepto bíblico de que la iglesia es un cuerpo. Y como cuerpo está formado de muchos miembros. De allí viene la palabra, hermanos. En la iglesia hay miembros, es decir, personas que forman parte de ese cuerpo de Cristo que es la iglesia. Hay gente, hermanos, yo siempre se los he enseñado que a una iglesia llegan dos clases de personas. Llegan los miembros y llegan los asistentes. Es verdad, en toda iglesia y en nuestra iglesia llegan miembros y asisten también los asistentes o llegan los asistentes. Ambos son amados, ambos son recibidos, ambos son enseñados, ambos son instruidos. Sin embargo, el miembro tiene privilegio de poder servir a Dios porque forma parte del cuerpo que es la iglesia. Entonces, hermanos, no lo entienda usted mal como que es algo elitista o algo como de club social. No es de ninguna manera. Viene de la idea bíblica de que como iglesia somos un cuerpo donde cada persona es un miembro y debe ser un miembro activo, como lo vamos a ver en las lecciones de fundamentos subsecuentes. Bien, hermanos, entonces ahora sí preguntémonos, ¿cuáles son los requisitos para ser miembros de una iglesia? Y alguien dirá, pagar su membresía. No, vamos a ver cuáles son los 3 requisitos que hemos enseñado. Me acuerdo que algunos varones han pasado a leerlo también en los domingos por la mañana y vamos a recordar una vez más, ¿qué se requiere para ser miembro de una iglesia? Número 1, anótelo, ser salvo por la fe en Cristo. Ser salvo por la fe en Cristo. La palabra que falta ahí es salvo. Dice la Biblia, escuche en Hechos 2:41, dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ya dijimos que en este versículo se habla que se añadieron a la iglesia. Pero ¿qué pasó antes de que se añadieran? ¿Qué sucedió para que ellos se añadieran? Dice el versículo, primero, recibieron su palabra. ¿Qué quiere decir eso? Recibieron al Señor Jesucristo. Le aceptaron como Salvador, creyeron en Jesús, le abrieron su corazón. Y como le abrieron su corazón a Jesús, fueron después bautizados. Y como habían creído en Cristo y se habían bautizado, entonces, ¿qué pasó, hermanos? Se añadieron a la iglesia. De modo, hermanos, que el primer requisito para ser miembro de una iglesia no es ser rico, no es ser guapo, no es ser pariente del pastor. El primer requisito para ser miembro de una iglesia bíblica es ser salvo. Ser salvo. Y si no eres salvo, podrás asistir, podrás llegar, eres bienvenido todas las veces que quieras, pero no eres parte de la membresía del cuerpo que es la iglesia. Segundo requisito ahí, hermanos, ser bautizado. Ya lo veíamos en el mismo pasaje. Ser bautizado, la palabra que falta ahí es bautizado. Ser bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A eso, hermanos, se le conoce como la fórmula bautismal. Alguien que lleva a cabo un bautismo y no se realiza con la fórmula bautismal, aquel bautismo no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no es porque la fórmula bautismal sea una serie de palabras o frases mágicas, sino porque es la fórmula que Jesucristo ordenó que debemos bautizar. Jesucristo enseñó esto, hermanos, en Mateo 28:19, cuando dijo que debían ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso, hermanos, es en cuanto al bautismo, que es el segundo requisito para ser miembro. Dicen nuestras notas: ser bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo como confesión pública de su fe en Cristo. Hermanos, les recuerdo algo que la Biblia aclara: el bautismo no salva. La tradición dice una cosa, pero la Biblia dice la verdad. El bautismo no salva, ni lava, ni limpia pecados.
Solo la sangre de Cristo, cuando le recibimos en nuestro ser y le hacemos el Señor de nuestra vida, nos limpia de todo pecado. Entonces el bautismo, dicen nuestras notas, viene a ser un acto público de nuestra fe en Cristo. Es decir, me bautizo porque ya he recibido a Cristo en mi corazón. Mire esto interesantísimo, está en las notas. En los tiempos bíblicos, nadie era considerado un cristiano verdadero a menos que se bautizara. Qué interesante. Al hacerlo, no solo obedecía el mandamiento de Cristo, sino también daba testimonio de una fe genuina en Cristo y sus enseñanzas. Era un paso natural e inmediato al momento de creer en Cristo. Hermanos, lo bíblico es que alguien crea en Cristo y a la brevedad se bautice. Hay personas que les cuesta mucho trabajo decidirse por bautizarse porque no entienden que el bautismo es ese paso de obediencia que da testimonio de que ya creíste en Cristo en el pasado. Hace un mes, hace 2 meses, hace 6 meses, hace un año, ayer. Pero que das testimonio al bautizarte de que ya creíste en Cristo y de que lo das como un testimonio público de que ya crees en Él. Hermanos, 2 requisitos para ser salvo hasta ahorita, para ser miembro. Número 1, ser salvo. Número 2, ser bautizado, pero falta el tercero. Dice, estar de acuerdo con la doctrina apostólica. Vamos a explicarlo, pero anotemos las palabras. Estar de acuerdo con la doctrina apostólica. Hermanos, para ser miembro de una iglesia cristiana bíblica correcta, debe cubrir con este requisito de estar de acuerdo con la doctrina apostólica. Ahora, no le tenga miedo, hermano, a la palabra apostólica. Yo sé que en nuestros días esa palabra se ha torcido para hablar de algo que no es apegado a la Biblia. Y no estoy hablando de eso, hermanos. La palabra apostólica es una palabra bíblica y se refiere a referente a los apóstoles. ¿Y quiénes fueron los apóstoles? Los 12 que Cristo instituyó y los cuales fueron instrumentos de Él para fundar la doctrina. Eso sí, para dejar la doctrina, para escribir la doctrina de la iglesia con la cual nos íbamos a dirigir. Por tanto, alguien que quiere ser miembro de la iglesia debe estar de acuerdo con la doctrina apostólica. Voy a volver a leer, hermanos, Efesios 2:20. Si usted puede llegar ahí conmigo. No desprecie la lectura de la Biblia, es lo más importante. Efesios 2:20, alcánceme por favor, dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. A ver, dice que debemos ser edificados sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y profetas. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que dejaron la doctrina plasmada en las cartas de Pablo, en las cartas de Pedro, en las cartas de Juan. Ahí está la doctrina, hermanos, de la iglesia. Y alguien que quiere ser miembro de una iglesia bíblica debe estar de acuerdo con la doctrina que habla la Biblia. Hermanos, cuidado. Es muy peligroso, y no lo digo para rechazar ni para que usted y yo nos pongamos con un celo grosero, pero sí para que conozcamos. Nadie debería permitir que en la iglesia se reciba un miembro que no cree la doctrina apostólica. Es decir, que no cree la doctrina del Nuevo Testamento. Es peligrosísimo recibir en la iglesia como miembro a una persona que no cree en la doctrina del Nuevo Testamento completa, no solo unas partes, ¿verdad? Sino completa. Es peligroso, hermanos. Si alguien llega y dice, yo quiero ser parte de esta iglesia, no creo en el diezmo. Yo creo que el diezmo ya pasó, yo creo que el diezmo era de la ley, pero quiero ser miembro de esta iglesia. Peligroso. Peligroso. No debe. Y por eso la iglesia, guiados por los pastores, deben tener cuidado, hermanos, de no recibir a personas que se endurezcan. No estoy hablando de que por ignorancia, sino estoy hablando de que por dureza no quieren creer en la doctrina apostólica. Yo entiendo cuando alguien llega y dice, yo pensaba así, pero
no sabía la doctrina apostólica y ahora que la estoy conociendo, la abrazo. Eso es otra cosa. Qué bueno, gracias a Dios por eso. Pero estoy hablando de personas que son peligrosas, que llegan a las iglesias queriendo dañar, queriendo dividir, queriendo lastimar a la iglesia porque creen doctrinas equivocadas. Esas personas no deben ser parte de la iglesia. Hermanos, los tres requisitos para ser miembro de una iglesia: número 1, ser salvo; número 2, ser bautizado; y número 3, estar de acuerdo con la doctrina apostólica. Ahora voy a leer el resto del párrafo. Pongamos atención porque viene algo importante. Cuando los primeros creyentes se bautizaban, lo hacían también bajo la doctrina, o sea, bajo el conjunto de enseñanzas que los apóstoles predicaban. Sin embargo, con el surgimiento de corrientes doctrinales que se fueron apartando de las enseñanzas apostólicas, vino una confusión doctrinal y muchos se han bautizado bajo una doctrina que no es 100% bíblica. Esta es la razón por la que es necesario que aquellos creyentes en Cristo Jesús que fueron bautizados bajo una doctrina diferente y que desean añadirse ahora a nuestra iglesia, sean bautizados nuevamente como testimonio de su fe y de su aceptación de la doctrina que practica la iglesia. Hermanos, lo resumo de esta manera: cuando alguien se bautiza también bajo la doctrina que enseña la iglesia en la cual te estás bautizando. Si una persona viniera a nuestra iglesia y dijera: hola hermanos, yo ya soy cristiano, acepté al Señor, ¿verdad? Pero ya fui bautizado en una secta. Fui bautizado hace años en una secta, la que sea. Bueno, ¿qué tendría que hacer esa persona si realmente ha creído en Cristo como su Salvador personal? ¿Qué tendría que hacer esa persona para ser parte de nuestra iglesia, hermanos? Tendría que volverse a bautizar. Y realmente yo, como siempre lo he enseñado en el discipulado, hermano, no es volverte a bautizar, es bautizarte bien. Porque aquel bautismo anterior que fue bajo una doctrina equivocada, bajo una doctrina errónea, bajo una doctrina falsa, ese bautismo no tiene validez delante de Dios. Por lo tanto, cuando alguien quiere ser miembro de la iglesia, una iglesia bíblica, debe llevar a cabo un bautismo ahora correcto, bajo la doctrina apostólica a la cual se está llegando o a la cual se va a adherir. Hermanos, eso es importante. No creamos que porque ya nos bautizamos alguna vez en algún templo por allá, ¿verdad?, que ni era bíblico, que a lo mejor hasta era carismático, o era una secta, o era una religión, la que sea, y creamos que ya ese bautismo tiene validez cuando quiero ahora estar en el camino verdadero del Señor. No, porque cuando nos bautizamos, también nos bautizamos bajo la enseñanza de esa iglesia. Yo doy muchas gracias a Dios porque varias veces he visto a hermanos creyentes bautizarse bien, habiendo sido bautizados antes de una manera incorrecta, en una doctrina incorrecta, pero viniendo a los caminos del Señor y ahora diciendo: ahora entiendo, me voy a bautizar correctamente, bajo la doctrina correcta. Entienden, y gracias a Dios por personas así. Hermanos, la membresía de la iglesia es uno de los elementos que componen a una iglesia del Nuevo Testamento. Y para ser miembro hay que cumplir 3 cosas: ser salvos, ser bautizados y creer en su totalidad la doctrina apostólica. A mí como pastor me interesa mucho, hermanos, que cada miembro crea lo que nosotros creemos, lo que dice la Biblia. ¿Se imagina qué peligroso sería recibir como miembro a una persona que es creyente pero cree en lenguas? ¿Se imagina qué peligroso sería si yo como pastor recibiera como miembro a una persona que cree en la sanidad por el toque físico? ¿Se imagina qué peligroso sería eso? Es por eso que Dios nos llama a cuidar de nuestra iglesia, a velar por la iglesia, y puso estos 3 requisitos, no como barreras, sino como protecciones para que la iglesia y sus miembros estén guardados como Dios lo quiere. Bien, hermanos, qué hermoso es que Dios pensó en la membresía
de la iglesia. Recordemos, la membresía viene de la idea de la iglesia como cuerpo, donde cada persona debe funcionar como miembro. Bien, hermanos, letra B, avancemos a la letra B. Ya vimos ahí el resumen, ¿verdad?, de los miembros. Ahora vamos, por favor, a la letra B, que es sus ordenanzas. Sus ordenanzas. Y vamos a ver que son dos las ordenanzas que dejó Cristo a la iglesia. Las tienen ahí en pantalla. Dos ordenanzas, no más, hermanos. Número 1, el bautismo. Y número 2, la cena del Señor. Bien, volvamos a las notas, hermanos. Dice, letra B, sus ordenanzas. Una iglesia neotestamentaria practica solo las dos ordenanzas que dejó el Señor Jesús: el bautismo y la cena del Señor. Anótenlo, por favor. El bautismo y la cena del Señor. Muy bien, estas son las dos ordenanzas que Cristo dejó a la iglesia: el bautismo y la cena del Señor. Vamos a definir brevemente cada una de ellas, hermanos. Primero, el bautismo. Es el acto por medio del cual damos testimonio de nuestra salvación por la fe en Cristo. Nos identificamos con su obra redentora y nos integramos como miembros de la iglesia. Eso es lo primero, el bautismo como una de las ordenanzas que Cristo dejó para identificarnos. La palabra que falta es identificarnos con su obra redentora y nos integramos como miembros a la iglesia. Bien, hermanos, la segunda ordenanza es la cena del Señor. Ahí vienen nuestras notas. La cena del Señor es una conmemoración, repito la palabra porque está larga. La cena del Señor es una conmemoración, o sea, un recordatorio de que Cristo murió por nosotros en la cruz para salvarnos. Repito, hermanos, ¿qué es la cena del Señor? Es una conmemoración, un recordatorio de que Cristo murió por nosotros en la cruz para salvarnos, entregando su cuerpo para morir y vertiendo su sangre para nuestra redención. Fue instituida por el Señor Jesucristo la noche antes de la crucifixión. ¿Recuerda lo que es la última cena con sus discípulos? Y en ella se usan dos elementos que solo son simbólicos. ¿Ya vio que está en negritas? Hermanos, los dos elementos que se usan en la cena del Señor son solo simbólicos. Es decir, el pan, que representa el cuerpo de Cristo, y el vino, el jugo de la vid, que representa la sangre de Cristo, hermanos. El pan sin levadura representa el cuerpo de Cristo, y el vino, que es jugo de la uva, hermanos, no está hablando de vino embriagante, sino de jugo de uva, representa la sangre de Cristo. Cuando la iglesia come el pan y bebe el vino en la cena del Señor, anuncia la muerte del Señor. Primera Corintios 11, 23 al 34 contiene las instrucciones dadas a la iglesia para tener orden en la celebración de la cena del Señor. Voy a leer una porción ahí, hermanos, que es Primera Corintios 11, 26. Acompáñeme, por favor. Primera Corintios 11, 26 dice así: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, la Santa Cena o Cena del Señor es una conmemoración de la muerte de Cristo y también un recordatorio que nos anuncia su próximo retorno. Gracias a Dios por ello. En estos días de epidemia no hemos podido practicar la Cena del Señor aquí como iglesia, pero pronto podremos hacerlo para rememorar, conmemorar la obra redentora de Cristo en la cruz y también para recordarnos a nosotros mismos que Cristo vuelve pronto por nosotros. Esas son las dos ordenanzas, hermanos, que Cristo dejó. Y hay instrucciones para las dos. No las podemos hacer a nuestra manera. Hay instrucciones que Dios dejó. Hermanos, quiero decirles esto para cerrar esta letra B de sus ordenanzas. Fuera del bautismo
y de la cena del Señor, no hay otra ordenanza de Cristo a la iglesia para practicarla en comunidad, la iglesia. Yo sé, hermanos, que en la religión popular existen otras cosas que se practican de rigor, pero cuando vamos a la Biblia, gracias a Dios, la Biblia nos da aliento porque nos dice que el Señor Jesucristo dejó estas dos. Cumplámosla, hermanos. Cumplamos cada una de las dos y estemos contentos de hacerlo. Bien, ya vimos sus miembros, ya vimos sus ordenanzas, por lo tanto, quien no maneja membresía, quien le añade ordenanzas, quien le quita ordenanzas, quien no toma en cuenta la membresía y la doctrina bíblica, entonces eso no es una iglesia. ¿Se fijan? Estos elementos nos ayudan a filtrar cuál realmente es una iglesia y cuál solamente es un grupo que se reúne, una congregación. Hermanos, usted sabe, yo se lo he dicho antes varias veces, hoy en nuestros días, aquí en nuestra isla, cualquier persona se levanta un día y dice, hoy voy a poner una iglesia, y junta gente, junta un terreno, compra un púlpito, compra una batería, pone un guitarrista, hace como que predica, la gente llega a su templo, ¿verdad? Y ahí van a su templo, ahí van a su templo, y uno dice, es la iglesia. No siempre, hermanos. La iglesia tiene características muy especiales que Cristo determinó y que están en el Nuevo Testamento. Por tanto, estamos hablando ya de dos de ellas. Una, sus miembros. Dos, sus ordenanzas. Y si una iglesia que se llama iglesia, que se hace llamar iglesia, no practica esto, entonces, hermanos, dígalo, entonces no es una iglesia de Cristo. Letra C, hermanos, sus oficiales. Sus oficiales. Y vamos a ver ahí que los oficiales son dos y son los pastores y los diáconos. Ahí está en pantalla, hermanos, a los pastores, como vamos a ver a continuación, se le dan tres nombres, se le da pastor, se le da anciano y se le da obispo. Son los tres títulos o nombres que se le dan a los pastores en las iglesias. Ahorita lo vamos a hablar. Y el otro oficial en la iglesia es diácono. Ahora, hermanos, cuidado, cuando decimos oficiales no significa policía, significa simplemente que ofician o que sirven, es lo que quiere decir realmente. Y los dos oficiales que la Biblia habla para la iglesia son pastores y diáconos. Vayamos a las notas, hermanos. Sus oficiales. Son solo dos los oficiales o puestos de responsabilidad específicos dados por Dios en la iglesia: los pastores y los diáconos. Quiero que leamos, hermanos, Filipenses capítulo 1, versículo 1, dice la Biblia: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Vea, ¿a quién menciona? A obispos, que son los pastores, y diáconos, los dos oficiales de la iglesia. Hermanos, los pastores, vamos a hablar de ellos. Primero, los pastores, está en nuestras notas. ¿Quiénes son los pastores? Dice, son aquellos hombres llamados por Dios. La primera palabra que falta ahí es llamados. Son aquellos hombres llamados por Dios y capacitados por el Espíritu Santo para edificar la iglesia, alimentando, dirigiendo, protegiendo y restaurando al rebaño, o sea, a los miembros de la iglesia. Se usan tres nombres en la Biblia para designar a los pastores. Dichos nombres también describen su función que tienen estos hombres en la iglesia. Primer nombre, hermanos, pastor, y que es el más común, ¿verdad? El nombre pastor o el título pastor, ¿por qué se le da? Dice nuestras notas, pastor porque apacienta, es decir, da de comer. Cuando el pastor con las ovejas se le llama pastor porque las apacienta, las lleva a los pastos, a las aguas para alimentarse. Uno de los títulos que se le da al líder espiritual en la iglesia es pastor, y se le llama pastor porque apacienta, da de comer y cuida del rebaño. Hebreos capítulo 13, vamos para allá, hermanos. Hebreos capítulo 13, versículos 7 y 17. Hebreos 13,
Espero que no me deje a mí leer solo las citas. Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Dice que te acuerdes de los pastores. Y luego dice en el versículo 17 abajo: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces ahí habla del pastor, porque apacienta, da de comer, y dice que vela por sus almas. Hermanos, uno de los títulos para los líderes espirituales es pastor. Predica y enseña la palabra de Dios para promover el crecimiento espiritual de la iglesia. Ese es bajo el título pastor. Ahora, hay otros dos, veámoslos. También en la Biblia al pastor se le llama anciano. Hermanos, a veces hay una confusión y dicen, pastor, ¿quiénes son los pastores y quiénes son los ancianos? Es la misma persona, hermano. En la Biblia es la misma persona, solo que se le da diferentes nombres para señalar diferentes labores que realiza. Se le llama pastor porque apacienta, es decir, da de comer. Se le llama anciano por la madurez espiritual que debe tener para dirigir a la iglesia. Miren, veamos la palabra anciano. Anciano se le llama por su autoridad y sabiduría para dirigir la iglesia y velar por la sana doctrina. Miren lo que dice Primera de Pedro 5. Estamos ahí cerquita, Primera de Pedro 5, 1 y 2, dice la Biblia: ruego a los ancianos que están entre vosotros, no se refería a los abuelitos, se refería a los pastores. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, ¿se fija, Pedro? Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces ahí, hermanos, se le llama también anciano al mismo pastor, es la misma persona. A veces creemos que este es pastor porque es joven y este es anciano porque ya es mayor. Realmente, hermanos, bíblicamente es la misma persona. Aquí Pablo les llama a la misma persona, le llama anciano, y le llama que pastorea o que apacienta la iglesia de Dios. Bien, veamos el tercer nombre para los pastores y es obispo. Obispo, dice en nuestras notas, porque supervisa y administra la obra de Dios. Hechos 20:28. Hechos 20:28, dice la Biblia, Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Hermanos, la palabra obispo casi no la usamos, pero está en la Biblia. Y es uno de los nombres o títulos para el mismo pastor. ¿Por qué no la usamos? Bueno, porque al llamar obispo sería muy fácil confundirnos con una religión que utiliza mucho este término. Sin embargo, la palabra en sí obispo no está mal, es correcta, es bíblica. Y cuando entendemos su significado, nos ayuda muchísimo. ¿Sabe qué significa obispo? Obispo viene del griego, la palabra griega es episcopos, donde epi quiere decir por encima, y copos quiere decir ver. Entonces un episcopos es alguien que ve por encima, es decir, que supervisa, que cuida, que vigila. El obispo es el pastor porque su labor es cuidar, velar, proteger y estar mirando por el bien de la iglesia. Episcopos, supervisar, en el sentido no de una empresa, no, de supervisar. A ver, ¿qué estás haciendo? ¿Y tú qué haces? ¿Y tú quién eres? No en ese sentido de supervisar, en el sentido de supervisar de cuidar, velar por la iglesia. Entonces, hermanos, el obispo supervisa y administra la obra de Dios. Leo las notas, dice a continuación:
Como podemos ver, la obra del pastor se desarrolla en el área espiritual, teniendo como principales labores la predicación y enseñanza de la palabra de Dios a la iglesia, así como la oración. Entonces, hermanos, ¿en qué área se desarrolla la labor del pastor? En el área espiritual. ¿Anotó la palabra? No se le olvide. El pastor desarrolla, bíblicamente debe desarrollar labores del área espiritual. Dicen nuestras notas. No cualquier persona puede ser pastor. Hermanos, atienda eso. Hoy cualquier gente quiere o pretende ser pastor. No cualquier persona puede ser pastor de una iglesia. Por esto, la Biblia nos define claramente en 1 Timoteo 3, 1 al 7 y Tito 1, 5 al 9 el perfil moral y espiritual de aquellos que pueden ser considerados pastores. Repito, el perfil moral y espiritual de aquellos que pueden ser considerados pastores está en 1 Timoteo 3, 1 al 7 y está en Tito 1, 5 al 9. ¿Sabe qué dice ahí 1 Timoteo 3, 1, hermanos? Dice, si alguno anhela obispado, o sea, si alguien quiere ser pastor, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, y luego viene una serie de demandas y requisitos espirituales, morales y familiares que debe cumplir aquel que es pastor. Hermanos, yo les he enseñado que la Biblia le marca 28 requisitos al pastor para pastorear. Y si no cumple con los 28 requisitos, simplemente no puede ser pastor. No puede y no debe ser pastor. La Biblia es muy estricta en esto, hermanos. Es por eso que no cualquier persona, ya soy pastor porque ellos me llaman pastor, o soy pastor porque quiero ser pastor. La Biblia enseña que el pastor en primera es llamado por Dios. Debe ser llamado por Dios personalmente. Y también debe cubrir continuamente los 28 requisitos que la palabra de Dios le marca a un pastor. Hermanos, esos requisitos tienen que ver con su carácter, su familia, su forma de vivir y por supuesto su vida espiritual. Dios llama personalmente a quienes quienes harán esta labor tan especial. Vuelvo a las notas, acompáñeme, dice, los pastores merecen el respeto y sujeción de los hermanos de la iglesia, debido a la autoridad que tienen por su vida ejemplar, su labor espiritual y sobre todo porque Dios mismo los ha puesto en la iglesia para dirigirla en el cumplimiento de sus propósitos eternos. Ellos necesitan ser bien sostenidos económicamente por la iglesia para que puedan concentrarse por completo en su labor espiritual. Bien, ya hablamos de los pastores, sus 3 nombres y sus requisitos. Ahora, ¿cuál es el otro oficio en la iglesia? Diáconos. Diáconos. Vamos a esa parte de diáconos. Dice, diáconos. La palabra diácono viene del griego y significa servidor. ¿Qué significa diácono? Servidor. Anótelo. Diácono significa servidor o ministro. Un servidor. Un diácono es un servidor. Es uno de los 2 oficiales que la iglesia debe tener. En 1 Timoteo, hermanos, voy a leer 1 Timoteo 3:8. Dice la Biblia, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y ahí viene, habla más acerca de los diáconos, de los requisitos también para el diaconado, porque así como el pastorado tiene requisitos, el diaconado también. Entonces, hermanos, los diáconos, vuelvo a las notas, como lo vemos en la palabra de Dios, se encargan del cuidado material. A ver, ¿de qué área se ocupaban los pastores? Del área espiritual. ¿De qué área se ocupan los diáconos? Del área material. Esto es hermoso que Dios lo pensó así, porque así los pastores no tienen que estarse preocupando por las labores físicas o materiales, para que los pastores puedan concentrarse en su labor espiritual y que haya diáconos dispuestos a servir en el área material y física. Ahí está la diferencia, hermanos. Vuelvo a las notas, dice,
Son servidores como también lo son los pastores. Sin embargo, su área de trabajo es el área material. Sirven a Dios y a la iglesia encargándose de la labor material y práctica, permitiendo así que los pastores se concentren en su labor espiritual, de manera que estas dos áreas sean eficientemente atendidas. Los requisitos morales y espirituales que deben cumplir aquellos que pueden ser diáconos se encuentran en 1 Timoteo 3, 8 al 13. Ahí están los requisitos de los diáconos, hermanos. Muy bien. ¿Estamos bien allí? Quiero, hermanos, dejar en este punto la lección para que podamos aprovecharla bien y no estudiarlo de más de manera rápida y que no quede claro. Prefiero dejar este tiempo. Si hay dudas, también puede comunicarlas en este mismo momento a través de alguna de los medios que usamos. Si hubiera dudas, si hubiera comentarios, si hubiera alguna pregunta que quisiéramos realizar, quiero que revisemos un repaso rápido de lo que hemos visto hoy. Empezamos a ver la lección 26 que se llama la gran institución, la iglesia. Y en inicio empezamos a hablar qué es la iglesia. Y hablamos de que la iglesia, vamos a repetirlo, regrese tantito a sus páginas, a la definición extendida de qué es la iglesia. Todos juntos, leámosla, ese párrafo que está ahí en cursivas en su primera página de la clase. Dice, la iglesia es el conjunto de creyentes regenerados por su fe en Cristo, bautizados por inmersión, quienes se reúnen en un lugar con el propósito de adorar a Dios, predicar el evangelio al mundo perdido, edificar a los creyentes bajo la doctrina apostólica y celebrar las dos ordenanzas que dejó el Señor. La iglesia se somete a la autoridad suprema de Cristo, teniendo a la Biblia como única norma de fe y práctica, y cuyos oficiales son pastores y diáconos. Ya después del estudio de esta tarde, hermanos, entendemos un poco mejor este párrafo, ¿verdad? Entendemos un poco mejor lo que es la iglesia. Bien, también, hermanos, vimos cómo comenzó la iglesia y vimos que Jesucristo es el fundador de la iglesia. Vimos que Él la fundó también durante su ministerio terrenal. Él es la roca o el fundamento de la iglesia. También, hermanos, quedó una tarea ahí en el cuadro, acuérdese que la deben hacer. Y empezamos a ver también en tercer punto cuáles son los elementos que definen a una iglesia neotestamentaria. Y vimos letra A, sus miembros, letra B, sus ordenanzas y letra C, sus oficiales. Hermanos, los requisitos para ser miembro de una iglesia es ser salvo, ser bautizado y estar de acuerdo con la doctrina apostólica. Las dos ordenanzas que dejó el Señor son el bautismo y la cena del Señor. Y los dos oficiales que deben servir en la iglesia son pastores, que también se le llama ¿cómo? Ancianos y obispos. Y el otro oficio en la iglesia son los diáconos. Ambos sirven, unos en el área espiritual y otros en el área material. Bien, hermanos, aquí vamos a cerrar por este momento. Vamos a meditar en lo que hemos leído, vamos a reflexionar en esto acerca de la iglesia, vamos a creer lo que dice la palabra de Dios, vamos a apegarnos al Nuevo Testamento para entender, hermanos, y que Dios nos abra más el entendimiento para creer lo que es una iglesia a la luz de las Sagradas Escrituras. Quizá usted tenía algunas dudas sobre la iglesia o había creído ciertas cosas respecto a estos puntos que hemos visto, y creo que la Biblia es muy clara cuando habla de algo tan importante como lo es la iglesia. Hermanos, gracias a Dios, dele gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios porque tenemos una iglesia que no es perfecta, pero que estamos luchando por perseguir ser cada vez más la iglesia que siga el modelo del Nuevo Testamento. Y que podamos perseguir lo que Cristo dijo que debemos seguir. Lo único que se queda pendiente, hermanos, es hablar de los propósitos de la iglesia. Y quiero darle un especial énfasis la próxima semana
para que podamos estudiar a detenimiento para qué existe la iglesia. ¿Cuál es la razón de ser de la iglesia? ¿Solamente reunirnos? ¿Qué metas o propósitos debe perseguir una iglesia que es verdaderamente bíblica? Lo vamos a ver la próxima semana, pero vayámonos este día aprendiendo lo que es la iglesia y algunas cualidades y características que vimos hoy. Cualquier duda, hermanos, o comentario, por favor, comuníquelo. También favor de colocar su asistencia para saber que estuvieron aquí de inicio a fin en la lección. Si alguien va a enviar tareas, le animo a que lo haga durante estos días, a realizar la que quedó pendiente y también, hermanos, a retomar las lecciones anteriores que han quedado grabadas. Puede usted volverlas a escuchar con su Biblia y su manual en mano. Yo le invito a que esto que hemos estudiado hoy, usted lo repase durante esta semana para que el próximo viernes que nos veamos, Dios mediante, podamos haberla ya repasado y eso hace que se impregne más en nuestro corazón. Bien, hermanos, vamos a concluir allí. Le invito a hacer una oración y a unirnos también dándole gracias a Dios por la iglesia. Pero al mismo tiempo, le invito y le reto a que vaya usted pensando que si usted es miembro de esta iglesia, entonces debe funcionar como tal. Debe funcionar como un miembro. Y así como el cuerpo, cada miembro funciona, se activa y ayuda a los demás, así también en la iglesia. Vaya pensando, dándole gracias a Dios por ser parte de una iglesia, pero también pensando en qué quiere Dios usarme. ¿Cuál es mi lugar como miembro en esta iglesia? Vamos a hacer una oración. Le invito a cerrar sus ojos y oremos. Padre, te damos gracias que el día de hoy nos has permitido estudiar tu palabra y nos has permitido aprender un poco más de qué es la iglesia como la institución que Cristo formó y de la cual Él es el fundamento. Gracias, Señor, porque tú nos das una iglesia en la cual podemos asistir, congregarnos y gozarnos, Señor, de ser parte. Gracias, Dios, porque tu palabra es clara en cuanto a la iglesia. Y te queremos hoy rogar, Señor, que tú seas con esta iglesia Maranata y con todas aquellas iglesias que estamos luchando por ser como tu palabra dice. Señor, bendícenos esta semana al realizar nuestras tareas, ayúdanos y también, Señor, ve poniendo en nuestro corazón el anhelo espiritual de poder ser miembros activos, útiles en tu obra, sirviéndote a ti a través de la iglesia de la cual somos parte. Gracias, Dios, por tu palabra. Ayúdanos a seguir creciendo y a fortalecernos más y más en estos fundamentos de la vida cristiana. Todo esto te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Hermanos, hemos terminado la clase. Les animo a repasarla entre semana. Les mando un saludo, un abrazo. Sigamos adelante creciendo como verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Hasta pronto, hermanos.